súbditos, como tus hijos, Señor, que te reverencian, que te respetan, Señor, que están aprendiendo, Dios, a temerte, Señor, profundamente. Por medio de tu gracia, Señor, aprendemos a respetarte. Por medio de la asistencia de tu Espíritu Santo día a día, Señor, en cada detalle de nuestra vida, Señor Jesús. Levantamos un loor, Dios. Te magnificamos, Señor Jesús. Entendemos, Señor, en cada momento, en cada circunstancia, en cada detalle, en cada aliento, Señor, que respiramos, en cada paso que damos, que tú gobiernas, Señor. Tú eres Rey absoluto. No hay otro como tú, Señor Jesús. Por eso venimos ante ti, Señor, nos presentamos ante ti. Respondemos al llamado que nos hace, Señor, de venir a tu casa, de congregarnos alrededor de tu nombre, Señor Jesús, para conocerte, Señor, para exaltarte, Señor, para amarte, Señor, porque tú eres digno de todo nuestro amor, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, con tu palabra, Señor. Ministra nuestra alma, Jesús. Liberta, Señor, nuestra mente. Y fortalece nuestro hombre interior, Señor, para seguir mostrándote, Señor, a la luz. Gracias, Dios. Gracias. Dios es bueno. Para sentarse, iglesia. Hoy continuamos con esta serie maravillosa, hermosa serie. En lo personal me ha hecho meditar mucho. Una serie, pues, que me ha hecho poner delante del Señor y delante de mí también, porque ha abierto más la conciencia hacia lo que implica tener un alto respeto reverente por el Señor Jesús. Un respeto que nos lleve a transformar nuestra vida y nos dé un giro de 180 grados. Un respeto que nos haga entender mejor su evangelio. Un respeto que nos permita realmente vivir el evangelio. Un respeto que nos lleve a ser vitrinas limpias, transparentes, donde el mundo pueda ver quién es nuestro Dios. Que no es simplemente una religión, sino que es el único Dios digno de todo lo honor, digno de que todos los reverencien. Y esto hará, pues, que usted y yo tengamos un celo santo por su nombre. Así que hoy vamos a mirar Creciendo en el temor de Dios, parte 4. Y hoy vamos a ver, esta de hoy está subtitulada Temiendo al Dios soberano. Usted habrá escuchado esa palabra, soberano. Se usa mucho hoy día en el ámbito político, sobre todo aquellos que aspiran a la presidencia o están en las presidencias de la República de las Naciones. Usan mucho este término porque en la democracia actual se dice que el soberano es la voz del pueblo, que el soberano manda. Son muchas de las terminologías que usan los políticos de turno para ganar popularidad y para dar a entender que se deben a lo que la mayoría piensa o decide, que solamente se queda en palabras, porque sabemos que muchos de ellos hacen lo que quieren a costilla del pueblo. Pero este término soberano encierra verdades profundas, encierra verdades que son necesarias conocerlas, encierra una verdad trascendental en la vida del Dios que tenemos, y es que nuestro Dios es un Dios soberano. La soberanía de nuestro Dios, o para que vayamos entendiendo un poco, pero hoy vamos a mirar, porque hoy Dios nos va a hablar en 6 formas en las que manifiesta su soberanía y de la cual demanda que le temamos por eso. Que esto nos inspire, que nuestra conciencia se abra, que la luz del entendimiento, de nuestro entendimiento, sea iluminado por su Espíritu Santo,
para que podamos comprender mejor el Dios que tenemos y el Señor al que le debemos toda nuestra vida. Porque curiosamente hablar de un Señor es entender y comprender la magnitud de su soberanía, es decir, del alcance de su autoridad, de su autonomía, de su gobierno, de su poder. Y en una monarquía, el soberano es el rey. No hay nadie por encima de él, no hay nadie al que él le tenga que rendir cuentas, no hay nadie que lo limite, porque él es soberano, es decir, él está por encima de todo y lo gobierna todo. Salmo 115, verso 1. Vamos a mirar cómo la soberanía de Dios se manifiesta. Y esto nos inspira y nos lleva a respetarlo profunda y reverentemente. Porque eso es lo que le debemos, de esto se trata, de crecer en un respeto profundo por Dios. Y no es cualquier Dios, es el único y verdadero Dios. Y por lo tanto es el único que tiene una soberanía ilimitada, única, plenipotente, omnipotente, omnisciente, es la soberanía del Señor. Y el Salmo 115, verso 1, la versión NTV nos dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. ¿Y por qué le corresponde toda la gloria al Señor? El mismo verso nos lo dice: por tu amor inagotable y tu fidelidad. No hay ningún Dios que manifieste el nivel de amor y de fidelidad hacia seres pecadores que no se lo merecen. Y que Él sencillamente, por una decisión de su carácter, porque Él es fiel 100%, y es un amor infinito, que no hay manera de definirlo, y por eso el apóstol Juan colocó: de tal manera amó Dios al mundo, hablando de que no hay forma alguna de medir el amor de Dios, porque Él no se puede medir, porque Él es infinito. Y nuestras capacidades humanas, no hay forma alguna de medir o de expresar el amor de Dios. Y por ese sencillo hecho, Dios merece toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el loor, todo el respeto posible. Porque nadie nos va a amar como nos amó Dios. Nadie nos va a amar como nos ama Jesús. Nadie te va a amar como te ama el Espíritu Santo. Porque Él es el que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es el que se tiene que calar a veces tus carnalidades, a veces no todo el tiempo, las mías. Él es el que se cala tus malas caras. Él es el que se cala tu desprecio por su propia palabra. Él es el que se cala cuando vas a orar y tú en tu corazón: qué fastidio, tengo que orar, lo que quiero es dormir, lo que quiero es tragar como un chancho. Él es el que se cala eso. Y eso solo lo hace por amor, no porque nos lo merezcamos, sino porque Él decidió hacerlo. Así de sencillo. Entonces, por ese pequeñito atributo, Él merece toda la gloria. Y es fiel, dice, por tu amor inagotable y tu fidelidad. Es decir, por tu fidelidad inagotable. Mientras nosotros muchas veces somos infieles, no cumplimos con nuestros deberes y responsabilidades como novia, como esposa de Cristo, Él permanece fiel. Y eso usted lo puede mirar en el día a día. Cuando a lo mejor usted ha pasado toda la semana, pues que de chiripa se acuerda que usted es cristiano, e ignora las responsabilidades y deberes que usted tiene y hace caso omiso, y encima de todo eso usted puede ver la fidelidad de Dios para con tu vida, de alguna forma. Y eso debería de servirte para darte una cachetada a ti mismo de lo infieles que somos muchas veces con Dios. Pero por eso Dios dice que Él es el único que merece todo el reconocimiento y respeto. ¿Por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? ¿Por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de los cristianos? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Este primer punto es: temamos al único Dios verdadero que siempre hace lo que le place. Él hace lo que le place, iglesia. Él no tiene necesidad alguna de ser fiel y de amarte. Pastor, ¿por qué Él me ama? Porque le place. Pastor, porque muchas veces, aunque yo sé que me estoy portando mal y hago lo que me da la gana, todavía yo veo la misericordia de Dios. Porque a Él le place. Porque su misericordia se renueve cada mañana sobre tu vida. Pastor, pero ¿por qué si yo sé que el vecino ese es malo? Trata mal a todo el mundo, pero ¿por qué le tienen que favorecer? Porque el sol sale para justos e injustos. Y eso sale porque a Él le place.
Esa es su soberanía. Porque Él está en la capacidad de hacerlo y lo hace. Él es rey, entonces Él hace su real gana. Nosotros muchas veces cuando estamos peleando con la pareja o entre los hermanos, o a veces los hijos le quieren protestar a los padres algunas decisiones o correcciones que muchas veces va en contra de lo que ellos desean. Pero papá, ¿pero por qué tú me dices eso? Mamá, ¿pero por qué tú decides eso? Y muchas veces el padre y la madre en la obstinación del momento, porque me da la gana y porque soy tu papá, punto. Una respuesta rápida y directa y los hijos no tienen cómo refutar eso. Porque soy tu papá, porque soy tu mamá, punto. Es eso. Sencillamente Dios hace las cosas muchas veces y permite muchas cosas es porque le place, porque Él es soberano. Y a ese Dios nosotros le tenemos que temer, le tenemos que tener un alto y respeto, reverente, profundo temor. ¿A usted eso no le es suficiente para respetarlo? Hace lo que le place sobre las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos. Efesios 1, verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. A Dios le plació salvar a muchos pecadores por medio de su Hijo Jesucristo, porque ese es su buen plan. Es decir, le causa placer salvar a muchos, no a todos. Dice, a muchos. Por eso que nosotros no debemos, los cristianos, pedir justicia, nosotros debemos pedir misericordia. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros le pedimos a Dios que sea justo, su justicia dice que todos somos pecadores y que merecemos el infierno. Entonces nadie se salva. Y los que se salvan es porque Él tiene misericordia y le ha placido derramar su gracia y su bondad sobre muchos, que también son pecadores. Y entonces cualquiera diría, pero pastor, ¿y entonces por qué Él no le place entonces salvarlos a todos y no enviar a nadie al infierno? Porque Él no puede negar su justicia. Porque su santidad levanta su ira en contra del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por eso algunos se salvan y otros no. Porque es una mera decisión de Dios, los que se salvan y los que no. No está en las manos del hombre decidir salvarse o no. Porque así ha decidido Dios elaborar y llevar su buen plan. Es decir, hace lo que le place con su creación. Lo que pasa es que estamos viviendo una generación tan humanista, tan antropocéntrica y no cristocéntrica, que entonces decir estas cosas a muchos les ofende porque sienten que están por debajo, se sienten inferiores, se sienten como un objeto de... Pero es que nosotros somos creación, nosotros no somos creador. Que somos creación, que tenemos semejanza con el creador, es otra cosa, pero no dejamos de ser creación. Y esto ofende mucho porque se sienten entonces que le están restando importancia a su condición humana. ¿Cuál es el problema? O sea, que el que importa es Cristo. No vamos a ser nunca el creador. Y tenemos que entender entonces que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Y por eso le debemos respeto profundo a ese Dios. Que usted y yo un día nos estábamos revolcando en el pecado, nos deleitábamos en el pecado, vivíamos en el pecado, consentíamos el pecado, idolatrábamos el pecado. Y Dios dijo un día, sea la luz sobre tu vida. Te saco de las tinieblas a la luz. Y nuestros ojos vieron a Cristo. Como cuando un niño viene al mundo, viene a la luz, porque la mujer está dando a luz. El niño no entiende qué está pasando. Un día estaba calentito, aunque todo era oscuro, y de repente tiene frío y hay mucha luz.
no entiende qué pasa, pero reconoce los latidos del corazón de un ser que cuando se le pega a la oreja, lo escucha y dice, yo conozco este sonido, me es familiar. Su madre hace lo que le place. Y a ese Dios le debemos un alto y profundo respeto, amada iglesia. Alto y profundo respeto. Vamos a ver otro punto del por qué nosotros le debemos respeto profundo y reverente a este Dios soberano, a este Salvador soberano, al único Salvador y Señor soberano. No hay otro. Pueden haber muchos falsos dioses, pero hay un único ser que es soberano completamente. Isaías 42, versión LTV, dice: ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? Está haciendo una pregunta Dios a través del profeta Isaías. ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? A ver, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo e instruirlo? A ver, ¿alguien sabe cuánto pesa toda la tierra del planeta Tierra? ¿Cuántas toneladas métricas puede pesar? ¿Alguien alguna vez ha sostenido todos los océanos en la palma de su mano? A ver, sin que se le escape ni una gotica. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? A lo mejor a alguno de ustedes aquí el Espíritu Santo le ha pedido un consejo. Yo creo que la cosa es al revés. Yo creo que aquí todos le pedimos consejo al Espíritu Santo. ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Esto es tremendo porque esto es precisamente el pensamiento posmodernista humanista de hoy día, sobre todo en aquellos que tienen problemas de identidad sexual. Es que Dios se confundió conmigo, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. O sea, ellos son más sabios que Dios porque Dios se equivocó. Ellos en su sabiduría fueron más sabios que Dios y entonces ellos decidieron que ellos debieron haber sido una mujer. Y son mujeres supuestamente atrapadas en el cuerpo de un hombre. O sea, ellos le dicen a Dios de manera indirecta: es que tú tienes que consultar conmigo porque yo soy más sabio que tú. Y tú no te has dado cuenta del sexo que yo tengo. No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. Todas las naciones del mundo. Quiero que usted sepa que hay más de 200 naciones actuales, sin meter las que ya dejaron de existir. Y Dios dice que en su mano todas las naciones del mundo reunidas son como un grano de arena. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como que si fuera un grano de arena. Este punto se llama: temamos al único Dios que no le rinde cuentas a nadie ni acepta cuestionamientos de nadie. Y no tiene por qué rendirte cuenta a ti. ¿Cuándo te has visto un rey rindiéndole cuentas a los súbditos? Pregunto. En democracia los presidentes le rinden cuenta a sus votantes o a la mayoría que votó por él. En los congresos se supone que los que votaron, los congresistas o diputados, deben de rendir cuentas a sus votantes. Pero es que Dios no es presidente. Dios es rey. Y en una monarquía, el rey no tiene que rendirle cuenta absolutamente a nadie. Ni siquiera a su esposo, a la reina, mucho menos. Por eso aquí le hace estas preguntas. O sea, ¿ustedes midieron o saben cuánto mide toda la tierra? ¿Ustedes han agarrado todo el mar en su mano? No, ¿verdad? O sea, Dios está diciendo: el que me responda a eso tiene el derecho de pedirme cuenta. Se la voy a poner fácil, pues. Entonces, ¿cómo yo no voy a temer a un Dios que no le rinde cuenta a nadie? Que más bien Él pide cuentas. Él pide cuentas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Cómo yo no voy a temer y le voy a tener un respeto profundo a un Dios que no acepta cuestionamientos de nadie? Y esto es muy típico, sobre todo cuando lastimosamente nos toca sufrir o conocemos personas que le tocan momentos duros en la vida, como por ejemplo la muerte repentina de un familiar o sucesos improvistos de último momento. Pero es que no puedo dejar de mencionar a Job. Job vivió 3 desgracias juntas en un solo día y fueron fuertes las 3, no fueron cualquier cosa. Y él jamás cuestionó a Dios.
Y es muy típico escuchar hoy día, pero ¿por qué si Dios es bueno tienen que pasar estas cosas? Eso es una pregunta que cuestiona a Dios, que busca cuestionar. Pero ¿quiénes somos? Miren lo irreverente que somos nosotros, que creemos que estamos sufriendo y que no me lo merezco. Pues déjame decirte que muchas veces merecemos más de lo que nos ocurre. Y que las cosas negativas o malas que y las circunstancias que nos tocan afrontar, muchas veces eran hasta más fuertes. Y Dios dice, no, porque eso no lo va a aguantar. Bájale la dosis. Dios nunca le dijo a Job, si usted ha leído con detenidamente los capítulos de Job, jamás le explicó a Job por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Nunca. Lo probó, mejor dicho, lo usó para humillar al diablo. Porque el diablo creyó que iba a aprender a Dios en su sabiduría. Y Dios dijo, no, diablito, yo te voy a enseñar a ti lo que es respetarme a mí. Y te voy a permitir que toques a Job de esta forma y de esta forma. Te voy a dar una lección. A ti y a todos los que van a leer la vida de Job. Y nunca, en los 42 capítulos del libro de Job, Dios respondió a los cuestionamientos que Job le hacía en su ignorancia, porque no entendía por qué le estaban pasando las cosas, pero se estaba quejando Job en esa forma de cuestionamiento. Dios nunca respondió a cuestionamiento alguno, porque es que Él es soberano. Él no tiene por qué responder cuestionamientos de ningún tipo. Job 9, precisamente, verso 12. ¿Cómo yo no voy a respetar entonces a un Dios así? ¿Cómo yo no voy a tener un respeto profundo por un Dios así? Ahora usted entiende por qué Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Punto. La Biblia no lo dice, pero yo puedo llegar a un punto con esas palabras de Job de que Dios no tenía por qué darme las cosas, pero tampoco yo tengo por qué decirle por qué me las quita, porque yo no me lo merezco. Cuando usted entienda que usted no se merece las cosas y que Dios te trata mejor de lo que tú te mereces, tú vas a ser más agradecido y vas a ser más respetuoso con Dios, porque tú y yo no nos merecemos nada. Es más, tú y yo no nos merecemos ni siquiera estar vivos, porque si tú entiendes que si Dios te quita nada más el oxígeno, ya mueres por irreverente. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar eso? Job 9:12 dice, si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? Si Dios decide quitarle la vida a alguien o permitir que alguien muera, a lo mejor de una forma que uno dice, wow, qué fuerte este tipo de muerte, ¿quién puede detenerlo? ¿Quién puede decirle al Señor por qué lo permitiste así? ¿Quién se atreve a preguntarle, ¿qué haces? ¿Qué haces, Señor? ¿Qué estás haciendo? Es como cuando los niños están pequeños y hay como con mucho silencio en la casa. Y uno, aquí hay mucho silencio, aquí está pasando algo. Y usted se va calladito para que el niño no lo sienta a la niña. Ya, pero usted se está imaginando lo peor. Aquí está pasando algo porque hay mucho silencio, este está haciendo algo. Y usted lo agarra con las manos de la masa. ¿Qué estás haciendo? Ya el niño ¡uy! Me pillaron, me descubrieron. Usted pregunta, ¿qué estás haciendo? Usted cuestiona, porque están en tu posición de autoridad hacerlo. Y esa pregunta, más tu presencia, eso es que el niño se retraiga. Y a lo mejor no está haciendo nada malo, pero está haciendo algo bueno, pero está tan concentrado que está en silencio, pero ya tu sola presencia lo intimida. Y hasta puede que lo desconcentre de lo que está haciendo. Dios no contiene su enojo. Aún los monstruos del mar son aplastados bajo sus pies. Así que, vuelvo a hacer otra pregunta, Job. ¿Quién soy yo para intentar responder a Dios o incluso razonar con Él? ¿Quién soy yo? Que estoy pasando estas vicisitudes y estos problemas. ¿Quién soy yo para preguntarle qué está haciendo con mi vida? ¿Quién soy yo para preguntarle por qué está permitiendo estas cosas? El mismo Job se está respondiendo a los cuestionamientos que yo venía haciendo. El mismo se está pagando y se está dando el vuelto. ¿Quiénes somos nosotros, amada iglesia? Para muchas veces
Es que el Señor me tiene que bendecir porque Dios es bueno. ¿Y qué pasa si no te da nunca lo que le estás pidiendo en oración? ¿Qué pasa? Yo, al principio de mi matrimonio, tuvimos muchos problemas a la hora de la vivienda, ¿no? Y esto afectaba un poco a mi esposa. Y a mi esposa esto la ponía mal muchas veces. Y ella lloraba a veces de frustración, de rabia, de incomodidad, de muchas cosas. Y un día le dije, ¿y qué pasa si a ti Dios nunca te da una casa propia? ¿Tú vas a seguir con esa actitud malcriada con Dios? ¿Tú le vas a seguir reprochando a Dios con tu lloriqueo el por qué no te da una casa? Y si no te la quiere dar nunca, ¿qué vas a hacer? Pues Dios es soberano. Y si para lo que Dios tiene para nuestra vida, nuestro propósito eterno, no nos permite tener algo fijo, porque nos puede estar moviendo continuamente. O sea que si nos mueve para 7 países, en 7 países te tiene que dar una casa propia. En aquel entonces yo le respondí estas cosas. Y eso hizo que ella entendiera que Dios es soberano. Dios hace lo que quiere como quiere. Y nosotros no podemos pretender cuestionar o chantajear a Dios de alguna forma. De ninguna manera. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si Dios me da o no me da, yo igualito lo voy a respetar. Y esto es tremendo porque el respeto para la cristiandad moderna depende del estado de ánimo. Si Dios me bendice, yo estoy bien con Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero si no tengo lo que quiero, ando amargado, desanimado, me cuesta orar, me cuesta ayunar, me cuesta leer la Biblia, porque todavía no tengo lo que quiero. ¿Y qué pasa si Dios nunca te lo da? Pregunto yo. Voy más allá. ¿Qué pasa si Dios te lo da y al mes lo pierdes? ¿Qué va a pasar? Puede pasar. ¿Qué pasaría? Le vamos a cuestionar a Dios que por qué hace lo que hace. ¿Quiénes somos nosotros? Miren lo irreverente que somos nosotros. Somos muy respetuosos con Dios. Vamos a ver otro punto donde nos inspira y nos motiva y nos abre la conciencia para que respetemos profundamente a un Dios soberano. Vamos a Jeremías 18:6. O sea, amada iglesia, tenemos que entender, comprender que tenemos que respetarlo, no por las dádivas que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es. Ese es el punto. Ese es el punto. Y lastimosamente están enseñando hoy día a la cristiandad a que tienes que respetarlo y tienes que obedecerlo por lo que Él te puede dar. Porque Él es bueno, porque te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Jeremías 18:6. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías, advierta a toda Judá y Jerusalén y diles, esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre, así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Oh, qué respuesta más interesante. Los cristianos no lo dicen de la boca para afuera, pero con sus acciones dicen lo mismo. Sobre todo cuando uno agarra a alguien y le da el consejo de Dios y ellos persisten en su terquedad. Está bien. Vamos a ver qué pasó en este caso. Así que esto dice el Señor. ¿Acaso alguien ha oído semejante cosa, aún entre las naciones paganas? Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de las cumbres del Líbano? Quedan secos los arroyos helados que fluyen de esas montañas distantes, pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por sendero lleno de lodo. Por lo tanto, su tierra quedará desolada, será un monumento a su necedad.
interesante. Todos los que pasen por allí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento del oriente desparrama el polvo, así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades, les daré la espalda y no prestaré atención a su aflicción. Esa es la respuesta de un Dios soberano a súbditos rebeldes. Es una forma de castigar y de corregir su terquedad y de usar su propia necedad como vergüenza hacia ellos mismos. Dios es especialista en usar nuestra propia terquedad para corregirnos. Esa es su especialidad. ¿Cómo se llama este punto? Pastor, este es el tercer punto. Temamos al único Dios que del mismo barro hace a unos para gloria y a otros para destrucción. Temamos al único Dios que del mismo barro hace a unos para gloria y a otros para destrucción. Vamos a Romanos 9, verso 24. ¿Cuándo usted ha visto un dibujo diciéndole al dibujante que por qué le echa ese color en esa parte? ¿Cuándo usted ha visto eso? Eso yo solo lo he visto en las películas o en la comiquita Disney, que las cosas inanimadas pueden hablar y cuestionar al creador. En el único sitio donde yo he visto eso es en la película Pinocho, que Pinocho cuestiona a Gepetto, o sea, la creación cuestionando al creador. Es el único lugar donde lo veo, en ciencia ficción, pero en la realidad eso no ocurre. Lo que pasa es que muchas veces la ficción nos vende supuestas verdades y muchos las asumimos como tales, pero es ficción. Se supone que es algo que no ocurre en la vida real, que posiblemente puede ocurrir en otro plano, que es el falso, el irreal. Romanos 9:20 dice: ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? A ver, simple humano. No lo estoy insultando, estoy leyendo la Biblia y usando lo que está diciendo. Usted es un simple humano. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Tal cual. Imagínate a Pinocho preguntándole a Gepetto, pero ¿por qué me pusiste la nariz así? ¿Por qué la patica mía está más torcida que esta? Eso solo ocurre en la ficción. Y así actúan los cristianos. Señor, pero ¿por qué tú me permites esto? ¿Por qué? Señor, me pasan estas cosas. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, escuche la pregunta, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? La pregunta es clarita. El alfarero hace lo que le da la gana con la arcilla. En pocas palabras, si quiere hacer un jarrón muy lindo para ponerlo centro de mesa, lo hace. Pero si quiere usar esa misma arcilla para crear algo tan vil y tan ordinario como un tacho de basura, lo hace también. Es el mismo barro. Y yo no me imagino el tacho de basura. Epa, pero ¿por qué tú me pones aquí abajo? Si yo tengo que estar allá arriba en la mesa. Yo merezco estar allá junto con aquel porque todos tenemos derecho y todos somos iguales. Aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Porque es su derecho como creador soberano sobre todas las cosas que Él ha hecho. Sencillo. Hace lo que le place porque está en su derecho. Él es creador, no creación. Está en su derecho. Vuelvo al punto. Cuando, por ejemplo, los hijos le están pidiendo permiso a los padres para algo o quieren participar de alguna actividad, pero el padre tiene un criterio y tiene una sabiduría y una madurez que evidentemente el hijo no tiene. Y el padre dice, no vas. O no vas a participar de eso. Mamá, ¿pero por qué? Porque yo lo digo, soy tu papá y punto. Está en su derecho. Y está velando por la integridad del hijo, que aunque en ese momento no lo entienda, más cuando crezca lo va a entender, cuando le toque ser padre. Así, esa es la esperanza de los padres. Cuando seas tu papá me vas a entender a mí. Cuando usted sea mamá, usted me va a entender a mí. Y sí ocurre. Pero ¿por qué toma esa actitud? Mamá, pero ¿por qué me quitas el teléfono? ¿Por qué me quitas la consola del Play? Porque estoy en mi derecho. Soy tu papá o soy tu mamá. Punto. Se acabó la discusión. Está en el derecho los padres de corregir. Es su responsabilidad y es su deber.
Y aquí dice que Dios está en su derecho de ser pacientes con los que son objetos de su enojo. Escuche, o usted es objeto de misericordia o usted es objeto de enojo. Pero voy a usar el término que aquí esta versión me lo permite. Usted es un simple objeto humano, ya sea del enojo de Dios o sea de la misericordia de Dios. Pastor, pero yo no soy un objeto, yo tengo dignidad. Usted es un simple humano, objeto de la ira de Dios o de la misericordia. Moléstese si quiere. Eso es lo que la Biblia dice que es usted. Los que están, escuche, destinados para destrucción. Dios ha traído al mundo seres que simplemente van a ser destruidos. Entiéndase destrucción como que van para el infierno. Nunca se van a salvar. Pero Él los trae al mundo para usarlos de una forma que solamente en su sabiduría Él sabe cómo y de qué manera. Pastor, ¿entonces esa gente nunca se va a salvar? No. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque es su derecho, es soberano, le place. Lo hace, escuchen, para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, para que sirvan de contraste, para que su misericordia brille con más fuerza. ¿Usted nunca ha visto estos cuadros que el fondo es totalmente negro? Y usted mira el paisaje o la obra de lo que se está representado ahí y usted puede notar con más detalle y precisión porque el fondo es negro. Eso se llama contraste y eso es lo que Dios está haciendo. Porque yo quiero dejar bien claro sobre aquellos que yo pongo mi misericordia. Entonces uso aquellos que voy a destruir para contrastarla. Es como cuando en una película el protagonista tiene un amigo, pero el amigo es... Si el protagonista es amargado, el amigo es un comediante. Entonces eso hace que la amargura del protagonista se note más. Pucha, pero este hombre sí es amargado. Y el amigo es todo lo contrario. Es de buen humor, siempre está de buen ánimo, porque busca el contraste y eso es un recurso narrativo para precisamente resaltar una característica de un personaje. Y eso es lo que Dios aquí está diciendo. ¿Y qué continúa diciendo Dios acá? Los que preparó de antemano para gloria. Es decir, hay unos que Dios preparó de antemano para que sean salvos. Así como preparó a unos para que nunca sean salvos, preparó a otros para que sí lo sean. Y está tomando la alegoría del alfarero. Y nosotros, termina, estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Usted está aquí hoy sentado porque usted fue elegido por Dios para ser un objeto de su misericordia. ¿Por qué, pastor? Porque es su derecho soberano y le plació hacerlo. Punto. Entonces, ¿cómo yo no voy a temer al único Dios que del mismo barro hace a unos para destrucción y a otros para salvación, a unos para gloria y a otros para deshonra? ¿Cómo yo no le voy a tener un respeto profundo a ese Dios? Que no es entonces el Dios hippie que andan predicando por ahí, que Dios es amor, amor y paz, todo es amor y paz. Ese no es el Dios de la Biblia entonces. Porque un hippie no tiene esta característica. Entonces eso es un falso evangelio, eso es un falso Dios. Es una distorsión de una verdad bíblica. Vamos a ver de qué otra forma se manifiesta este respeto profundo a un Dios soberano. Vamos a Isaías 14, verso 24. Ojo, con el punto anterior, eso no quiere decir que entonces usted no le va a predicar a todo el mundo, porque usted no sabe quiénes son los que se salvan y los que no se salvan. Usted le tiene que predicar a todo el mundo y por igual. Porque como la salvación no depende de nosotros, entonces usted tampoco sabe quiénes son los que sí, quiénes son los que no. Entonces usted esparce el evangelio a todos por igual. Isaías 14, 24, la versión NTV dice: el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado. Las cosas suceden porque Dios las tiene planeadas, no porque usted lo decreta con la boca, no porque usted lo arrebata, no porque usted lo declara. Porque si eso no es el plan de Dios, no va a ocurrir nada, aunque tú lo decretes y vivas las 24 horas decretándolo. No va a ocurrir. Usted no es soberano, Dios es soberano.
Será tal como lo he decidido. Quebrantaré a los asirios cuando estén en Israel. Los pisotearé en mis montañas. Mi pueblo ya no será más esclavo de ellos, ni se doblarán de sus cargas pesadas. Tengo un plan para toda la tierra, una mano de juicio sobre todas las naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién la podrá detener? Temamos, entonces, amada iglesia, el punto 4, al único Dios, que nada ni nadie puede frustrar, alterar, modificar o impedir sus planes. Entonces aquí hay un serio problema con el Evangelio de la Prosperidad, que es el que enseña esta doctrina de andar decretando y declarando. ¿Por qué siempre se enfoca, para empezar por ahí, siempre en lo material? Porque entonces si tenemos supuesto y tal capacidad y poder, entonces ¿por qué no decretamos que somos más espirituales? ¿Por qué no decretamos que oramos más? ¿Por qué no decretamos que le tenemos más pasión y amor a la Biblia? Para esas cosas sí no decretan. Para eso sí no funciona. No podemos frustrar los planes, amada iglesia. Si Dios ha determinado algo de una forma, eso va a ocurrir de esa forma. Aunque aparentemente se vea contrario a lo que ocurre. Dios no dijo, mejor dicho, Dios no dijo no. Dios quería redimir a Nínive. ¿Qué se le oponía? El instrumento que él iba a usar. Irónico, que el instrumento que él quería usar para redimir a Nínive, para que se arrepintieran, se le estaba poniendo supuestamente. Ya usted sabe cómo terminó la historia. Entonces yo pregunto, ¿quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, es decir, contra alguien, para traer juicio, ¿quién lo puede detener? Pregunto yo. Entonces, ¿cómo yo no voy a respetar profundamente a un Dios que no hay forma alguna de impedir lo que le ha trazado? ¿Cómo? Yo pregunto, ¿cómo no respetarlo? No hay forma alguna de que sus planes se frustren, amada iglesia. Ni el diablo tiene esa capacidad. No puede. El diablo es un súbdito que tiene más entendimiento de la soberanía de Dios que sus propios hijos, que su propia iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no se enseña esto en la iglesia hoy día. Esto no se enseña. Es más fácil enseñar supuestamente que usted puede decretar y declarar, pero yo le recuerdo algo. El único que decreta y declara en un reino es el rey. Los súbditos no pueden hacer eso. Decreto real. Isaías 55:10, ahí mismo, unos capítulos mucho más adelante, casi al final del capítulo. Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo. ¿Por qué la lluvia y la nieve bajan del cielo? Porque Dios lo dijo. Y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Interesante, ese es lo que la biología llama el ciclo del agua. La evaporación, la nube suelta el agua, riega los mares, el sol hace que se evapore y el ciclo se mantiene. Pero aquí Dios dice que el agua y la nieve no pueden subir hasta que no cumplan con la tarea encomendada. ¡Wow! Tremendo. O sea que ni siquiera la lluvia y la nieve hacen lo que les da la gana. ¿Y usted cree que usted va a hacer lo que usted quiere? No me digas. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes. Sin antes hacer lo que yo quiero. No lo que usted dice. No lo que usted decreta. Es lo que Dios dice. Porque la única palabra que tiene semejante poder es la del Señor soberano. Entonces, aquí vemos una vez más que el plan de Dios no se frustra, no se altera, no se modifica y no se puede impedir. Dios manda su palabra y se cumple su plan. Y el ciclo biológico, hidrológico del agua es un claro ejemplo donde el agua no puede subir al cielo hasta no cumplir con su cumplido, con su tarea. Hasta que el trigo no salga, hasta que todo esté húmedo, no puede subir. ¡Wow! Y usted en sus ataques de rebeldía evangélica dice, yo hago lo que me da la gana. Sí, no me digas. Punto 5. Job 12:16. ¿Cómo yo entonces no voy a respetar a un Dios soberano y tan poderoso que no tiene ni siquiera que pararse del trono para hacer algo? Simplemente lo dice. Y su palabra actúa. O sea, él no tiene que pararse del trono, remangarse los brazos,
buscar herramientas para hacer algo. No necesita, solamente lo que lo decreta con su boca y se hace. ¡Wow! ¡Qué poder tiene! Imagínense entonces si de verdad se parara y se remangara los brazos. ¡Wow! Job 12:16. Así es la fuerza y la sabiduría que pertenecen a él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Escuche esto y preste mucha atención a esto que usted está leyendo en su Biblia o la misma que yo estoy leyendo. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Lo malo no escapa de la soberanía de Dios. Miren el poder que tiene. Que lo malo está bajo su dominio, bajo su autoridad, bajo su soberanía y se rinde a sus planes. Dios puede usar cosas malas para fines superiores que no vamos a entender. Por eso pretender decir o imaginarnos que el diablo tiene una disputa con Dios por las almas de los hombres es una mala teoría y definición, porque el diablo no está en capacidad de pelear con Dios nada. No tuvo la capacidad de luchar contra Miguel y vencerlo, mucho menos va a tener capacidad para luchar contra Dios, porque Miguel fue el que lo expulsó del cielo. Entonces, si no pudo con un arcángel, menos va a poder con el que creó a todos los ángeles y creó todas las cosas. Entonces, tal postura es falsa. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Fíjense que cuando ya Dios considera que alguien ya cumplió o ya no le es necesario para su propósito, le quita la capacidad que tenía para esa función. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva lejos a los sacerdotes, despojados de su posición. Derroca a los que llevan muchos años en el poder. Esa es nuestra esperanza. Derroca a los que tienen muchos años en el poder. Él hace callar al consejero de confianza y quita la percepción a los ancianos. Dios puede hacer que un gobierno caiga porque empieza a tener políticas públicas erradas y eso hace una insurrección en el país y lo tumba. Sencillo, confundiendo a los que aconsejan al gobernante. Él hace callar al consejero de confianza y quita la percepción a los ancianos. Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad, trae luz a la más profunda penumbra. Él levanta naciones y las destruye. Hace crecer a las naciones y las abandona. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad sin una luz. Él los hace tambalear como borrachos. Temamos, este es punto 5, al único Dios que controla el rumbo de las naciones y gobiernos del mundo. ¿Cómo yo no voy a temer a este Dios? A este soberano, omnipotente, único, magnífico Dios, que convirtió un día a Egipto en una potencia y luego le quitó ese brillo, mas nunca Egipto pudo ser una potencia. El único Dios que controla los gobiernos del mundo. No lo controlan los Illuminati, no lo controlan los masones, lo controla Dios. Que Dios permita que estas sectas, que estos movimientos ocultos existan, es por un plan mayor que no vamos a entender a lo mejor. Pero mi confianza no está puesta en lo que ellos hacen, mi confianza está puesta en el Señor que les permite a ellos hacer cosas. Esa es mi confianza. Por lo tanto, temer y respetar a un Dios soberano afirma la fe, amada iglesia. Porque tú no estás llamado a entender para creer. Tú estás llamado a conocer a tu Dios y a confiar en Él. Y Dios es soberano. Salmo 47:7. Pues Dios es el rey de toda la tierra. No dice que es el presidente, dice que es el rey. Alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Pastor, ¿pero eso también incluye a los comunistas? Sí. Él permitió el comunismo con un fin. Que es una tendencia política que hoy día tiene mucho rechazo, sí, pero dentro de su sabiduría inmensa, hasta los gobiernos comunistas, hasta las dictaduras más férreas y más fuertes que han existido, están bajo el control soberano del Dios omnipotente. Él es exaltado en gran manera en todas partes. Él, en su sabiduría, solamente puede entender cómo un gobierno de esta línea puede servir
para exaltarlo a Él. Miren el Dios que tenemos nosotros. Y vamos al último punto. Y este es el más largo de todos. Daniel 4:34 dice: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo. Nabucodonosor, ya usted sabe por lo que acababa de pasar Nabucodonosor, que precisamente fue decretado por Dios, reconoció que el dominio soberano de Dios estaba sobre su vida también, y sobre su reino completo. Y eterno es su reino. Todos los hombres, escuche esto, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Escuche, Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. ¿Escuchó? Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y la gente de la tierra. ¿Usted es gente? ¿O usted es extraterrestre? Usted no viene de Marte, de Júpiter o de Saturno. A lo mejor la calle donde usted vive se llama Saturno o Júpiter, pero usted vive en el planeta Tierra. Usted fue hecho del polvo de la tierra. Usted es hecho a imagen y semejanza. Así que le tengo una noticia. Usted no hace lo que le da la gana. Usted hace lo que el Señor quiere que usted haga. El detalle está que muchas veces hacemos cosas y no sabemos que estamos movidos por la providencia divina porque no somos conscientes de ella. Y otras veces sí eres consciente. Eso es lo que pasa. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Voy a leer la versión PDT del verso 35. Dice: los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. ¿Cómo se llama este punto, pastor? Que este es el más largo de todos. Temamos al único Dios soberano que controla la vida y la voluntad humana. Pastor, pero eso me habla a mí del libre albedrío. Yo tengo libre albedrío. Yo no estoy diciendo que no tengas voluntad limitada, porque tú no eres libre para hacer lo que te da la gana, tú eres un súbdito. ¿Usted es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo? Pero usted no es Señor. En el mundo te dice que tú eres dueño de tu propio destino, que tú te trazas tu camino. Esa es la filosofía del mundo. Y se ha filtrado la iglesia, porque es que tenemos libre albedrío y Dios es un caballero. Dios no me va a obligar a mí a hacer nada. Pregúntele eso a Jonás para ver qué opinaba. Pregúntele a ver si Dios fue caballero con él. Fue tan caballeroso que lo metió en el estómago de una ballena por 2 días, lleno de ácido gástrico y de pescado todavía en proceso de digestión. A ver si eso es ser caballeroso. Jeremías 10:23, versión NBI, dice: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir su propio paso. ¡Oh! El profeta Jeremías está diciendo esto. Iglesia, aquí dice que el hombre no es dueño de su destino. ¡Wow, pastor! Yo pensaba que sí. No. Que no le es dado al caminante dirigir su propio paso. Y usted piensa que sí. Le vuelvo a repetir, lo que pasa es que muchas veces Dios no permite que seamos conscientes de su influencia o de sus decisiones en nuestra vida y creemos que somos nosotros los que lo estamos tomando. Eso es lo que pasa. Y otras veces sí vas a ser consciente de su providencia. Entonces creemos que las que son conscientes sí son de Dios y las que no son conscientes son mías y son tuyas. Error. Pastor, pero entonces eso me hace a mí ser un robot. No, porque yo no te puedo obligar a ti a que te pares y que te metas al baño si no tienes una razón, ¿verdad? Si por ejemplo no tienes ganas de ir al baño a usarlo de alguna forma, no tienes por qué hacerme caso. Pero si tú tienes ganas fuertes de ir al baño, aunque yo te diga que te quedes sentado, te vas a parar y vas a ir al baño. Entonces, ¿eres o no eres un robot? No eres un robot. Yo sé que esto es difícil de digerir y de entender, pero esto usted lo tiene que tener claro, iglesia, porque
Usted está acá mirando cómo la soberanía de Dios obra en tu vida y por eso usted debe respetar. Proverbios 16:9, versión PDT. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a cada uno le va a suceder. ¡Wow! ¡Wow, pastor! Usted lo está leyendo junto conmigo, yo no estoy inventando nada. Yo no estoy trayendo una revelación extraña de sacar del más allá, yo estoy leyendo la Biblia. Aquí dice que usted no tiene ningún problema que usted planifique. No hay ningún problema que usted planifique. Pero entienda que el propósito del Señor va a suceder. Lo que pasa con los cristianos es que quieren planificar y quieren presentárselo a Dios para que Dios bendiga y apruebe eso. Eso es lo que pasa. Entonces cuando en el camino las cosas no le salen como quieren, entonces vienen las frustraciones contra el Señor. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? No, se hizo lo que Dios quiso y punto. Esa es la respuesta. Lo vuelvo a leer, léalo junto conmigo. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder, no lo que tú planificaste. Pastor, ¿entonces es malo planificar? No. Malo es confiar en tu planificación y creer que tú tienes control de lo que va a suceder y se va a dar el resultado que supuestamente se tiene que dar porque tú lo planificaste. Eso es pecaminoso. Y muchas veces Dios lo hace adrede y permite que Él sepa que fue el Señor. Es una forma de decirte, yo soy soberano, aquí se hace lo que yo diga, no lo que tú quieres. Por eso que ante decisiones trascendentales en la vida, yo he aprendido a estar relajado en ese aspecto. Cuando personas vienen y me informan de decisiones que están tomando. Yo confío en el Señor, porque yo sé que el ser humano puede planificar todo lo que quiera. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío aquí? Pregunto yo. Pregunto, ¿dónde está el libre albedrío? Témale a Dios, a un Dios soberano, que es el único capaz de echarte a perder los planes y hacerte ver que es Él. Dios le echó a perder el paquete turístico a Jonás que acababa de comprar. Él se compró un paquete turístico, él fue para el centro y se compró un paquete turístico en una buena oferta que hubo. Y usted sabe cómo terminó ese paquete turístico. ¿Cuál es la versión NTV? 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras y el Señor va a bendecir lo que tu voluntad quiso hacer. Aquí no dice eso. Ya todo el mundo está, amén. No, no, Señor. No. Aquí no dice eso. Puedes hacer todos los planes que quieras, iglesia. Puedes planificar todo lo que tú quieras. Planifica. No hay ningún problema. Pero se va a hacer lo que Dios quiere. Mire, esto es tremendo porque conozco de primera mano el testimonio de unas personas que Dios les dijo que tenían que salir. Pero tenían que salir ellos dos nada más. Pero estas personas decidieron que tenían que salir con una de sus hijas. Y encima en ese proceso la hija sale embarazada. Entonces, no me puedo ir por la situación y tal cuestión. Entonces yo te quiero operar a mi nieto. Pero la orden fue clara de Dios. Ustedes dos tienen que salir. Y estas personas, se pusieron de acuerdo porque no es que no iban a salir. No es que estaban desobedeciendo. Ellos iban a obedecer, pero bajo sus propios términos y condiciones. Pasaron alrededor de, creo que 2 años más o menos. Y salieron. Y la hija se quedó. ¿Se hizo o no se hizo lo que Dios quería? Se hizo la voluntad del hombre, del libre albedrío. Y yo le decía a otra persona, tranquila, que si Dios dijo que ellos salen ellos dos primero, así va a ser. Así va a ser. Así que usted puede planificar todo lo que usted quiera. Usted puede decretar todo lo que usted quiera. Usted puede declarar todo lo que usted quiera. Salga chivo, salga rana, Dios siempre gana. Apréndase ese proverbio. Proverbio 21:1, sigo con la versión NTV. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Vuelvo al punto. Muchas veces las determinaciones de tu corazón, tú crees que son tuyas, son de Dios. Aquí dice que Dios dirige el corazón del rey, hablando de la persona. Y aquí voy a entrar en un punto que le va a terminar de abrir el entendimiento de una forma que usted nunca lo había visto. Muchas veces determinaciones
contrarias u obstinadas son permitidas y movidas por Dios. Pastor, pero ¿cómo es eso si Dios nunca hace nada en contra de sí mismo? Yo no estoy diciendo que sea en contra de Él, de su carácter. Solo estoy diciendo que Dios mueve, porque aquí está hablando de Él mover. Él no se ve afectado nunca. Por eso lo malo, Él lo puede usar y Él no es afectado por lo malo. Es el único ser que tiene esa capacidad, de la santidad y la pureza que Él tiene. Pero aquí dice que Él mueve los corazones. Y aquí Salomón lo pone como un arroyo. Y el arroyo, el cauce del agua se mueve por el arroyo de la tierra. Esa es la vía que toma el agua. Y cuando el cauce se distorsiona, que fue lo que pasó en Venezuela en el 99, no sé si aquí se enteraron, yo creo que sí, porque eso dio la vuelta al mundo, que hubo un deslave, hubieron unos huaicos en Vargas fuerte, que prácticamente casi todo el estado desapareció, fue porque los flamantes ingenieros y arquitectos urbanísticos desviaron los cauces del río. Y entonces cuando llovió de una manera muy, pero muy fuerte, el río buscó su cauce original. Y eso se llevó edificios, casas, carros, urbanizaciones, empresas. Tapió muchas cosas. Y todavía hay consecuencias de eso. ¿Por qué? Hay secuelas. Porque el río buscó su cauce original. Entonces acá dice que el corazón del rey, el Señor lo guía como Él quiere. Tu corazón muchas veces es movido, es inclinado de una forma que tú no puedes entender ni comprender, pero tú crees que eres tú. Éxodo 7:3, NTV. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco. Wow, pastor, pero ¿cómo es eso que Dios le va a poner el corazón terco al faraón y a Israel le manda a decir que se corte el prepucio porque lo tiene terco? Ahí es donde actúa la soberanía y la sabiduría de un Dios que no le rinde cuentas a nadie, que hace lo que le place. A unos endurece y a otros les manda a ser sensibles ante Él. Vamos a seguir leyendo. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco. ¿Quién le va a poner el corazón terco? ¿Quién le puso el corazón terco a faraón? Dios. Y usted entiende por qué la resistencia a 10 plagas. Cuando ya yo en la primera, ya yo hubiese dejado a esa gente ir, pero le hubiese pagado hasta el pasaje. Váyanse, tome. Le hubiese dado hasta viático para el camino si quieren. Tome, vaya, ahí tiene. Para que pague los viáticos. Y si necesitan algo allá más adelante me avisan. Yo se los mando. Ahora usted entiende por qué el faraón aguantó 10 plagas tan terribles sobre su vida y sobre Egipto. Porque Dios le endureció el corazón, se lo puso terco. Vamos a seguir leyendo. Para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Y es tremendo que Dios le dice a Moisés, anda y dile a Faraón, pero te voy a decir, no te voy a dejar ir porque le voy a endurecer el corazón. Pero yo necesito que tú vayas para que él se niegue, para que él manifieste la terquedad y yo manifestar mi poder. Por eso que ya después Moisés iba a cumplir con el requisito, porque ya sabía lo que iba a pasar. Deja ir a mi pueblo, Faraón. No quiero, ok. Listo. Al principio no lo entendía, pero ¿por qué está tan terco? Tranquilo, yo le voy a poner el corazón duro. Así que vaya y cumpla con el requisito que yo me cargo de lo demás. Éxodo 14:17 de la NBI dice, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios. Ahora aquí Dios amplía su soberanía y a través de su providencia divina no solamente endurece el corazón del faraón, ahora endurece al resto del pueblo, en especial al del ejército egipcio. Amplió su soberanía. Ya no solamente fue el faraón, ahora es egipcios, al pueblo mismo, para que los persigan. Por eso los endureció. Por esa es la razón y la determinación tan férrea en el momento de salir a perseguirlo, que no les importó nada. Dejaron prácticamente Egipto sin guardia. O sea que si en ese momento Dios hubiese querido usar otro ejército para invadir Egipto, lo hubiese logrado, pero en un 2x3, porque quedó desprotegida totalmente, desolada prácticamente el país de Egipto. Voy a cubrirme de gloria, escuchen, a costa del faraón y de su ejército. Muchas veces Dios va a permitir y va a usar la terquedad de muchos para glorificarse. Por eso que cuando a veces me dicen posiciones que yo sé que son testarudas y tercas, yo dije, ay, aquí Dios se va a glorificar y tú vas a aprender. Porque salga chivo, salga rana, Dios siempre gana.
Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Una de las mayores formas y maneras de que tú vas a aprender que Dios es soberano es porque precisamente Dios va a usar tu terquedad. Él se va a glorificar y tú vas a aprender de que Él es soberano. Ahora yo reformulo la pregunta. ¿Dónde está el libre albedrío? Pregunto yo. A ver, si alguien me puede responder ahora. Son libres para responderme en este momento. ¿Vale para Dios el libre albedrío entonces? ¿Tenemos una voluntad limitada y permitida por Dios? Sí, pero no somos libres para hacer lo que nos da la gana. No somos, porque no somos soberanos. El único que realmente tiene libre albedrío como soberano para hacer lo que quiere, porque hace lo que le place, porque no le rinde cuentas a nadie, porque es digno, es Dios. Mateo 6, y con esto ya estamos terminando. Mateo 6, 9, versión PDT. Vamos a enseñar cuál fue la doctrina que Jesús nos enseñó sobre este punto tan importante de respetar a un Dios, de temer a un Dios que controla la vida y la voluntad humana. Mateo 6, 9, PDT dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, yo declaro que se hace lo que yo diga. Aquí no dice eso. Yo escuchaba en estos días a alguien decir: es que yo declaro que Dios te va a dar la victoria. O sea, con esa declaración no se están dando cuenta que le están dando una orden a Dios de que tú lo tienes que darle la victoria a Él, porque yo lo estoy decretando. Es una orden que le están dando a Dios. Es una postura totalmente antibíblica. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Jesús, en su condición de hombre, enseñó que debemos someternos a la voluntad, al señorío y a la soberanía del Rey de los cielos, que también es Rey sobre la tierra. Y aunque Él tenía la potestad, por ser Dios, porque no dejó de serlo, de decretar y de declarar, nunca lo hizo ni nunca lo enseñó, porque Él estaba en una condición de hombre. Y entonces Él está enseñando a los hombres que debemos someternos es a la voluntad del Rey soberano. Jesús nunca enseñó a orar decretando ni declarando nada. Las veces que Él decretó algo, fue la misma palabra de Deuteronomio cuando fue tentado por el diablo. Escrito está. Ni siquiera su propia palabra, que pudo haberlo hecho porque tenía poder. Y lo dio más adelante cuando lo venían a arrestar. ¿Es que acaso usted cree que yo no puedo pedir aquí que me manden una legión de ángeles? Y se van a poner a mi disposición y yo les voy a poder dar órdenes. Lo dijo, no lo hizo. Y Lucas 22:42, versión NBB: Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, no me hagas beber este trago. Yo declaro que no voy a beber este trago. Y hay otros evangélicos que le ponen en el nombre de Jesús al final. Yo decreto que eres sano en el nombre de Jesús. Y si Dios no lo quiere sanar y se quiere glorificar en esa enfermedad, como lo hizo en el caso de Julio Melgar y no lo entendieron, ¿usted cree que se va a sanar esa persona? Si no es la voluntad del Señor, no se va a sanar. Y voy más allá: aunque usted tenga el don de sanidad, no se puede sanar seguramente, porque no está en la voluntad de Dios. Tenemos que entender que todo lo que está dentro del Evangelio responde y está sometido a la voluntad de Dios, no es lo que a mí me parece. Entonces, si Jesús aquí mismo está diciendo: Señor, tú sabes muy bien que yo no quiero beberme esta copa amarga, pero no se haga lo que yo quiero, se hace lo que tú quieres. Póngase sobre sus pies, amada iglesia. Ahora usted me dirá, si usted no debe temer al único Dios soberano que controla la vida y voluntad humana. A usted esto no le inspira a respetarlo. Y voy más allá: esto usted debería inspirarlo a confiar más en Él. A confiar más en Él. Amada iglesia, la fe no es solamente para evitar cosas. La fe muchas veces es para atravesar circunstancias. Y si Dios la permite, es porque Dios quiere que tú la atravieses. Porque hay una promesa que dice que pasarás por el fuego y no te vas a quemar. Pasarás por el agua y no te vas a ahogar. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces Dios va a permitir circunstancias en tu vida que son calientes como el fuego, que aparentemente te van a pasar por encima para ahogarte,
pero ni te vas a ahogar ni te vas a quemar, pero Dios ha decidido que la pases por allí. Si Dios te quiere meter en un horno encendido 7 veces, ni el pelo se te va a chamuscar. No, yo decreto que yo no voy a pasar por allí. No vale la pena, amada iglesia. Desechemos doctrinas que no es bíblica. Doctrinas que están mal fundamentadas, que no son sana doctrina. Confiemos en este Dios soberano. Respetemos profundamente a este Dios soberano. Y encomendemos nuestra vida y la vida de los que nos rodean al plan maravilloso de nuestro Dios. Que Él sabe por qué permite las cosas. Si una persona está sufriendo, déle una promesa. No se ponga a estar decretando que va a salir ese sufrimiento, porque usted no sabe por qué esa persona Dios permitió el sufrimiento. Así sea una enfermedad. Y con esto no estoy diciendo a lo mejor que Dios no lo quiera sanar. Porque puede ser que sí. Como puede ser que no. Pues Dios permitió la enfermedad sobre Job y al final sabemos el resultado. Dios permitió la enfermedad sobre el hermano Julio Melgar y también sabemos cómo terminó. ¿Y qué fue lo que pasó con el hermano Julio Melgar? Que todos andaban decretando y declarando que se tenía que sanar porque era una orden que tenía que sanarse. Se hizo lo que Dios quiso. Dios quiso glorificarse en la enfermedad de Julio Melgar, demostrándole al mundo que indistintamente de la condición, él se mantuvo fiel al Evangelio y a la fe hasta el final. Y como dijo Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, si Dios me dio algo que no me lo merecía y me lo quiere quitar también, yo le voy a ser fiel hasta el final igualito. Y es lo que yo veo con la situación del hermano Julio Melgar. Pero lastimosamente muchos por estas doctrinas antibíblicas, porque eso no es bíblico, tomaron postura que lastimosamente los hicieron caer en vergüenza a muchos, porque quedó plasmado en video. Lastimosamente. Así que, amada iglesia, vamos a orar. Porque este mensaje lo que busca es inspirarle a usted, de que usted tenga un entendimiento y una conciencia mayor de quién es el Dios que tenemos, de que ejerce su soberanía, su autoridad, su gobierno, hasta inclusive por encima de nuestra propia voluntad, y muchas veces hasta en contra de nuestra voluntad, y muchas veces no nos hace ser conscientes de ella. Pero Él actúa bajo su providencia, bajo un plan maravilloso y un entendimiento tan vasto. Oh Señor Jesús, enséñanos a respetarte, Señor soberano. Ayúdanos, Jesús, a someternos a la voluntad del Padre, a esa voluntad soberana que muchas veces no entendemos, pero sabemos que actúa según sus designios, según como a Él le place. Oh Jesús, que podamos entonces, Señor, tener un carácter como el tuyo, a ser mansos y humildes ante ti, Señor, a encomendar nuestra alma y de la de aquellos que nos rodean a tu plan bendito, soberano, Señor. Padre, que no queremos ser un obstáculo para tu soberanía. Queremos ser colaboradores. Queremos ser siervos plenos, Señor, conscientes, que trabajan en pro, Señor, de tu reino. Perdónanos si hemos sido irreverentes, si hemos creído que tenemos el derecho de cuestionarte lo que tú haces. Hemos creído que el libre albedrío está por encima de ti, Señor. Perdónanos, Jesús. Confiamos en ti, Señor. Reposamos y descansamos en la verdad, Jesús, de que tú controlas todos los designios de la vida humana, de que ni los gobiernos del mundo escapan de tu soberanía, porque tú haces lo que quieres en el cielo y en la tierra. Porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Dios fiel y amoroso, que nos hizo objetos de tu misericordia, Señor, sin nosotros merecerlo. Y por eso te honramos. Honramos tu soberanía, Señor. Hemos entendido, Dios, que lo que tú nos permites hacer, Señor, está bajo tu plan y tu designio divino. Que no somos señores de nuestro destino y que no hacemos lo que queremos. Bendito eres tú, Jesús, por esta verdad maravillosa. Padre, infunde este respeto en nosotros. Que confiemos plenamente, Señor. Y que podamos planificar, Señor, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento. Bendito
bendito eres, Jesús. Gracias, Señor.